Wallace, você sabia que tem muitos idiomas que dá para entender sem estudar eles? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se supone que entienda un idioma si nunca lo he estudiado? No tiene sentido. Então, por que você me entende falando português? Bueno, El portugués no cuenta. Por que não? Bueno, ya sabes. Es como el español, pero más a la izquierda. El portugués no es español 2.0. El portugués es portugués. Está bien. Entonces, ¿por qué puedo entenderlo tan fácil? Porque el español y el portugués son idiomas mutuamente inteligibles. ¿Quieres decir que en secreto sé portugués? Más bien quiere decir que puedes entender una buena parte del idioma, a pesar de que no lo hayas aprendido. Pero a veces se parecen demasiado. Son como idiomas hermanos. ¿Por qué ocurre esto? En cierta forma lo son. Los idiomas evolucionan. Los humanos empiezan a modificarlos de distintas formas. Se inventan nuevas palabras, se roban palabras de otros idiomas, pronuncian cosas de forma diferente, le cambian el significado a ciertas palabras, cosas así. Típicos humanos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que entienda portugués? Bueno, los humanos modifican tanto un idioma que, eventualmente, se convierte en uno nuevo. Oh, ya veo a qué te refieres. Me estás diciendo que el español y el portugués son el resultado de muchas modificaciones de un mismo idioma, ¿verdad? Sí, eso mismo. Existen muchos idiomas en el mundo que tienen un origen en común. El español y el portugués, por ejemplo, vienen del latín. Pero el latín se hablaba en la antigua Roma y el Imperio Romano era demasiado grande. No solo España y Portugal. ¿Eso quiere decir que existen más idiomas que puedo entender sin haberlos estudiado en esas partes donde solía estar el imperio? Sí, existen muchos otros idiomas que vienen directamente del latín. Se llaman lenguas romances, porque, ya sabes, estos humanos son muy románticos con sus paseos en góndolas y sus citas en París. Oh, incomparable dama de los prados floridos. Creo que lo de romances tal vez sea porque viene de Roma. Oh, claro. De cualquier forma, las lenguas romances más populares del mundo son el español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano. Pero, además de esas, existen lenguas romances habladas en regiones más pequeñas, como por ejemplo el catalán y el gallego. ¿Pero de qué hablas? Te creo que el italiano sea romance porque se parece mucho al español, pero ¿el francés? No puedo entenderlo por más que lo escuche. Suena demasiado raro. Y ni hablar del rumano, ¿seguro que vienen del latín? Bueno, que varios idiomas tengan un mismo origen en común no necesariamente significa que se puedan entender entre sí. No todos los idiomas evolucionan de la misma forma. Por lo tanto, dentro de un mismo grupo de idiomas habrán algunos que entiendas más que otros, dependiendo de tu idioma nativo. Oh, ya veo. Seguro el francés tuvo una evolución muy distinta a la del español. Así es. La historia de los pueblos es muy importante a la hora de definir cómo evoluciona su idioma. Por ejemplo, el español y el portugués tienen una fuerte influencia del árabe debido a la conquista musulmana de la península ibérica en la Edad Media. ¿Y el francés? El francés no tuvo tanta influencia del árabe, pero sí tuvo una influencia más fuerte de idiomas germánicos, gracias a algunos pueblos como los francos, que llegaron al territorio de la actual Francia tras el declive del Imperio Romano. Tiene sentido, son idiomas muy diferentes. Lo son. Pero, en realidad, el francés no es 100% inentendible para nosotros. Si ponemos atención, aún podemos entender algunas cuantas palabras. La verdad me suena incomprensible, pero debo admitir que entender el francés se hace un poco más fácil leyéndolo que escuchándolo. Es verdad. La inteligibilidad entre idiomas no siempre se presenta en igual cantidad en todos los aspectos de un idioma. ¿A qué te refieres? Hay idiomas que resultan más fáciles de entender en su escritura, pero casi ininteligibles en su pronunciación. También puede ocurrir lo contrario. Incluso, es posible que un idioma tenga una inteligibilidad asimétrica. ¿Inteligibilidad asimétrica? ¡Hola, señor Francis! ¿De dónde sacas palabras tan rebuscadas? No lo sé, solo soy un simio. Es todo culpa de los humanos.
Ya sabes cómo se ponen con eso de colocar nombres. En todo caso, ¿qué es la Inteligibilidad asimétrica. Básicamente, es cuando hay dos humanos hablando dos idiomas que son inteligibles entre sí, pero uno de ellos entiende mejor que el otro. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Dame un ejemplo. El español y el portugués son demasiado parecidos. Si lees un texto en portugués, tal vez entiendas una parte significativa de lo que dice, pero a la hora de escucharlo, el asunto es diferente. ¿Qué diferencia tiene? El portugués tiene una pronunciación más compleja que la del español. A un hablante nativo de portugués le resulta mucho más fácil entender el español, porque no tiene casi sonidos que no existan ya en el portugués. Pero por otro lado, a un hablante nativo de español le resultará un poco más difícil entender a alguien que habla portugués. Aún puede entender buena parte de lo que dice, pero tendrá que esforzarse un poco más porque suena muy diferente del español. Pero me acabas de hablar en portugués y te he entendido bien. No parece que sea tan complicado. Pero es porque hablé despacio. Se eu começo a falar mais rápido, aí ia ficar bem mais difícil entender o que estou dizendo, porque os seus ouvidos não estão acostumados a escutar diferenças de sons e de pronúncia que tem no português. Eu gosto de avocado. Pero, ¿qué me dices del rumano? Parece tan raro y aislado. Ahí lejos en el mapa, tan solo. El rumano no es inteligible para la mayoría de las lenguas romances. Verás, por su posición geográfica, ha adoptado demasiadas palabras de lenguas eslavas y del húngaro, y son palabras que suelen usar mucho en el habla cotidiana. Cuéntame más sobre esas lenguas eslavas. Ya sabes, son esas que suelen escribir con el alfabeto cirílico. Aunque no todas usan este alfabeto. Algunas usan el alfabeto latino. Ah, ¿te refieres a esos idiomas parecidos al ruso? Sí, esos mismos. El ruso es un idioma eslavo, así como el bielorruso, el ucraniano, el polaco, el croata, el checo, el eslovaco, el bosnio y otro montón de idiomas del este de Europa. ¿Estos también vienen de un solo idioma como los romances? Sí, vienen de un idioma llamado protoeslavo, el cual se habló en los pueblos eslavos antes del siglo VII. ¿Son mutuamente inteligibles como los romances? Sí, por ejemplo, el ruso, el bielorruso, el ucraniano y, en menor medida, el polaco son mutuamente inteligibles. Supongo que tiene sentido que estos países que están cercanos geográficamente se puedan entender entre sí. Ya sé que no es una regla sin excepciones, pero ¿quiere decir que los idiomas eslavos de los Balcanes también son mutuamente inteligibles? Oh, ya que lo mencionas. En los Balcanes hay un grupo de idiomas muy interesante, el serbio, el croata, el bosnio y el montenegrino. ¿Y son inteligibles? Bueno, sí. De hecho, aunque se consideran diferentes idiomas, en realidad son un mismo idioma llamado serbocroata. ¿Qué? ¿Quieres decir que son tan parecidos que son casi un mismo idioma? No digo que sean muy parecidos. Digo que son iguales, y son de hecho un mismo idioma. Pero, ¿por qué se llaman diferente? Bueno, esta zona se partió en muchos países. Y supongo que querían tener su propio idioma. No lo sé, los humanos son raros. Es como tomar el mundo hispanohablante y dividirlo en 3 idiomas. Onda vital, mexicano, güey, y chileno pogón. Oye, tranquilo, viejo. No hay que ser controversiales. Pero sabes a lo que me refiero. Por más que hayan grandes diferencias en la forma de hablar de los países hispanohablantes, seguimos hablando español y podemos entendernos sin problemas. Tienes razón. Pero la historia de cada pueblo es diferente. Me imagino que estos países tendrían sus buenas razones para darle nombres diferentes al mismo idioma. Seguramente querían tener mayor identidad nacional. Sí, suena como algo que harían los humanos. En todo caso, ¿qué me dices del inglés? Sé inglés, pero nunca he visto otro idioma el cual pueda entender por saber inglés. El inglés es una lengua germánica, así como el sueco, el noruego, el islandés, el danés y el alemán, pero no es muy inteligible con la mayoría de las lenguas germánicas. ¿Por qué no? Bueno, el inglés tuvo demasiada influencia de lenguas romances, sobre todo del francés, y tuvo mucha influencia de las lenguas celtas. Debido a esto, no resulta muy fácil entender la mayoría de las otras lenguas germánicas sabiendo solamente inglés. Pero ¿no se puede entender ninguna de ellas?
es inteligible con el escocés, porque ambas vienen del inglés antiguo. Oh. Espera, ¿qué me dices de las lenguas criollas? ¿Las qué? Las lenguas criollas. Ya sabes, esas que hablan en algunas islas del Caribe. He escuchado jamaiquinos hablar algo muy parecido al inglés. Oh, sí, ya sé a cuáles te refieres. Existen muchas así. Son el resultado de la mezcla de diferentes lenguas, gracias a la convivencia prolongada de grupos de personas que no comparten un idioma, pero que aún así necesitan comunicarse entre ellos. Son muy interesantes, pero ese es un asunto que merece su propio video. Oye, ¿crees que todas las variantes que existen del español algún día serán su propio idioma? No lo sé. Tal vez dentro de demasiados años. Yo solo quiero que todos puedan entender los videos de Infoprimates sin problemas.